Pero entonces mi compañero, que está detrás de mí, avanza y va a disparar, pero el fusil se trancó. Entonces el soldado me dice que había otro par de soldados que estuvieron allá y que a ellos un ninja lo atacó y que le quitaron el fusil. Y me da una patada y me tumba el fusil cuando yo le voy a disparar. Entonces, en ese momento empiezan todas las butacas a estrellar. Vi un perro, entonces le disparé. Corría el año 2007. Lo recuerdo bastante bien, porque ese fue el año de la tormenta Noel, que en nuestro país provocó muchos daños, muchos destrozos. 56 muertos, 14.000 viviendas destruidas o afectadas, 27 desaparecidos, miles de desplazados y pérdidas millonarias. Eso fue entre el 28 de octubre y el 5 de noviembre del 2007. En esa época yo tenía asiento dentro de la institución a la que pertenecía, al Ejército Dominicano, en la unidad del 6º Batallón de Cazadores, que está ubicada en Constanza, en la Fortaleza Patria. Y allí me sancionaron con 30 días de arresto y servicio. Para el que no sepa, 30 días de arresto y servicio, como el nombre lo dice, te encierran durante 30 días por el castigo, la sanción, pero también tienes que ir a hacer servicio, o sea, a misiones, a cumplir con puestos de vigilancia, con distintas funciones, que es lo que se llama servicio en las instituciones militares. Entonces, en ese momento tengo 30 días de arresto y servicio, y en ese proceso de esos 30 días debo de prestar apoyo por la situación de la tormenta en distintas situaciones. Pero cuando cumplo con esas misiones, me retornan a la cárcel. Precisamente en uno de esos días habían otros soldados arrestados, y uno de ellos estaba hablando con un compañero y contaba una historia de unos delincuentes, le llamaba él, que en un lugar en donde él y un compañero estaban de servicio, estaban intentando penetrar al lugar. Cada vez que lo intentaban, ellos respondían, o sea, salían del recinto, que era una escuela, e iban a ver lo que pasaba, a ver si atrapaban a alguien o veían a alguien, pero no veían nada. Y él le contaba la situación, y que otros guardias o soldados, aquí se le llama guardias también, se habían quejado de la situación y hablaban de lo mismo. O sea, no solo le pasó a esa pareja de soldados, sino a otros. ¿Qué ocurre? El 6º Batallón de Cazadores es la unidad táctica de montaña más importante de la República Dominicana. Es una unidad que fue creada en el 1973. Existía desde antes, pero como batallón fue creado en el 73 y entrenado por los norteamericanos, por el Comando Sur de Estados Unidos. O sea, estamos hablando de una unidad sumamente preparada, puesto que fue entrenada para combatir a las guerrillas, a los comunistas. ¿Qué implica esto? Que me sorprendió bastante el hecho de que un grupo de delincuentes estuvieran intentando entrar a una escuela que estaban protegiendo 2 soldados, o sea, 2 cazadores del 6º Batallón, y que ellos salían, se iban, o sea, según las palabras del mismo soldado, estas personas como que estaban jugando con ellos, porque se iban y volvían. Pero obviamente
había una situación en la escuela. La escuela era especial, no era una escuela de estas del gobierno, creada por el gobierno. Fue una escuela creada por la comunidad de una zona que le llaman El Mimero, en Constanza, una pequeña comunidad de agricultores, de campesinos, y ellos hicieron un esfuerzo entre la misma comunidad, reunieron el dinero, puesto que no tenían escuela y tenían que enviarlo desde su zona hasta el pueblo, caminando y con diversas dificultades, sus hijos, ¿verdad?, a los centros educativos, y decidieron hacer esa escuela. Ellos construyeron la escuela entre ellos mismos, la comunidad, y con sacrificio adquirieron distintos bienes para la escuela, entre ellos computadoras para un laboratorio de informática. Sucede que un grupo de malhechores fue a la escuela y se llevó una buena cantidad de esas computadoras, lo que afectó bastante la moral de la comunidad, puesto que ustedes imaginarán que después de adquirir, de hacer, de construir, de levantar algo con sacrificio, con esfuerzo y poniendo de lo poco que tenían, que entonces llegaran unos desaprensivos y se llevaran lo que tanto sacrificio costó, era algo que debía doler, que le dolió a esa comunidad, le molestó. Ellos, con poca situación o con pocas soluciones en sus manos, lo que se le ocurrió fue solicitar al 6º Batallón de Cazadores la protección de la escuela en las noches. Como es una comunidad de agricultores, personas de trabajo, de escasos recursos, el comandante de la fortaleza aceptó y envió 2 soldados, o empezó a enviar 2 soldados que iban todas las noches de 6 de la tarde a 6 de la mañana. En ese proceso fue que estos soldados que estaban en la cárcel conmigo vivieron lo que vivieron y estaban entonces contando la historia que pude escuchar allí. Yo me acerqué al soldado, me senté a su lado, en el piso. Ahí, esas son las circunstancias, es parte del adoctrinamiento, de la disciplina militar. Entonces, cuando están hablando, yo lo empiezo a cuestionar. O sea, ¿pero cómo es eso posible? 2 cazadores armados con armas de guerra. O sea, en ese momento a los soldados lo enviaban con los fusiles a hacer sus servicios, que eran los modernos M16 o M2. ¿Qué ocurre? Que digo antes, es bueno aclarar que antes se hacía así, ahora ya no. Ahora se usan las escopetas para los servicios, porque muchos soldados tuvieron situaciones que la delincuencia le quitó los fusiles, otros incluso los vendían y simulaban un atraco y así por el estilo. Entonces empezaron a darle escopetas. ¿Qué ocurre? Que en aquel momento el soldado, cuando me da los detalles de la situación, yo entiendo que ahí hay algo raro y me llama la atención. Como yo estoy de arresto y servicio, o sea, tengo que salir a hacer el servicio, desde ese mismo día yo hablo con el sargento de guardia, que es el que se encarga de hacer el listado y de enviar a los soldados a los distintos puestos de servicio. Yo le pido que quiero ir a ese lugar. El sargento de guardia se sorprende y me dice: excelente, porque me falta un soldado para ir. O sea, me faltan 2 soldados para ese puesto, porque había una situación y los soldados estaban ocupados. ¿Qué ocurre? Él me dijo: búscate un compañero y si lo encuentras, dale para allá. Yo entonces hablé con un soldado que le decían el menor. El menor
Era un soldado pequeño, jovencito, delgado. Era como un adolescente, pero un niño en transición hacia la adolescencia. ¿Qué ocurre? ¿Quién es el menor? El menor, para que más adelante ustedes tengan el contexto más amplio y acabado de lo que sucedió en la escuela y lo que pasó con el menor, es bueno que sepan quién es el menor. Hacía unos meses estuvimos de misión, la unidad completa, el 6º Batallón de Cazadores, en la provincia de Santiago, que es la segunda ciudad más importante del país. Allí, recuerdo, fue mi primera misión de ese tipo, una huelga general, pero que, como le explicaba ahorita, aquí las huelgas generales son una especie de guerras urbanas. Entonces, en ese lugar, en esa provincia, cuando llegamos, recuerdo que llegamos a la fortaleza en la tarde, la fortaleza de Santiago, la brigada, y allá estaban esperándonos todos los soldados y todos los policías que estaban allí, que era la unidad como el puesto de control. Esperaban que llegáramos nosotros porque la parte más complejas, las comunidades más complejas, más peligrosas, eran para los cazadores y todo dependía de los cazadores. Cuando llegamos allá entonces nos asignaron a un lugar que le llaman Cienfuegos, como su nombre lo indica, Cienfuegos, es pura candela, y Licey al medio, que es igual de peligroso. A el menor le tocó Cienfuegos, a mí me tocó Licey al medio. En Licey al medio se dieron situaciones, tiroteo, de todo, enfrentamientos, pero lo que pasó en Cienfuegos fue mucho más grave, porque fue desde las 2 de la tarde, desde las 12 del mediodía hasta las 4 de la tarde. Tiro limpio. Les respondían desde las casas, que son una especie de favelas, y los soldados, fue un tiroteo de 4 horas. ¿Qué ocurre? El menor fue uno de los soldados que más brilló en esos enfrentamientos por el valor, por la osadía, por la disposición a enfrentarse a los, llamémosle, protestantes, guerrilleros. Bueno, ese es el que me acompaña. Cuando voy le digo al sargento de guardia que tengo un compañero, el sargento nos asigna el servicio de la escuela. A las 6 de la tarde tenemos que salir hacia allá. Resulta que no había vehículo disponible para llevarnos a la escuela, por lo que tuvimos que irnos a pie, varios kilómetros a pie. Cuando llegamos a la escuela, salimos a las 6 de la fortaleza, cuando llegamos a la escuela eran aproximadamente las 7:30 de la noche. La comunidad se acercó, ellos recibían siempre los soldados, siempre le llevaban cena al lugar, y cualquier cosa que necesitáramos, ellos nos colaboraban. Yo solicité un foco, no teníamos foco, linterna, nos consiguieron una linterna, nos llevaron la cena, bien, nosotros cenamos. Después que cenamos, era dentro de las aulas, ¿verdad? Nosotros nos quedábamos dentro de una de las aulas. Después que cenamos, entonces yo le digo al soldado, vamos a inspeccionar el área porque me han contado de una situación que se da en la escuela, entonces yo quiero saber el tiempo de reacción que nosotros tenemos antes de que esos bandoleros puedan esconderse, si es realmente lo que está sucediendo, si salimos y se esconden y están molestando a la escuela. Entonces así lo hacemos. Cerramos la puerta, simulamos que se escucha un ruido fuera, de distintos ángulos, salimos rápidamente, abrimos la puerta y todo, vamos a la calle, verificamos, inspeccionamos todos los alrededores, viendo por dónde se podría esconder alguien que quiera esconderse. Bien,
Cumplida esa labor de preparación, ya no hay nada que hacer, estamos cuidando ese lugar. Son como las 9 de la noche. Entonces yo le digo al compañero, bueno, vamos a acostarnos. Es decir, uno está cuidando allí, pero uno echaba, como le llaman aquí, su pavita. Hay unos colchoncitos que tienen preparados precisamente para que los soldados se acomoden. Resulta entonces que cuando nos estamos acostando, yo manipulo el fusil. Llevo un tiro a la recámara. Me dice el soldado, ¿y por qué tú lo manipulas? Y digo yo, bueno, en esta escuela hay una situación, según me han informado. Entonces, si nosotros nos levantamos de madrugada porque escuchamos algún ruido, a esa hora no sería inteligente ponernos a manipular el fusil, porque entonces vamos a espantar al enemigo, vamos a alertarlo. Entonces el compañero me dice, ok, pues manipúlalo tú, yo no, porque yo me espanto. Como yo me espanto, no quiero correr el riesgo de darte un tiro. Y digo yo, perfecto, mejor no. Me quedo con la ropa, la bota, veo que él se está desarfojando, como dicen. Y digo yo, me dice, ¿y tú te vas a quedar con la ropa y con la bota? Y le digo, pero es que nosotros estamos trabajando, estamos cumpliendo una misión. Y si hay que levantarse rápido, ¿me voy a ir descalzo o me voy a ponerme la bota? Me dice, bueno, se quedó con la bota. Nos acostamos. Bien. A las 3 de la mañana, yo me despierto. Cuando me despierto, tengo deseos de orinar, de ir al baño. Me levanto. Era dentro de aulas, ¿verdad? Habían 2 aulas contiguas que se comunicaban con una puerta. Entonces nosotros estábamos, digamos, en la segunda aula, y en la primera aula, que era donde estaba la puerta de salida, había una especie de retrete. Había una especie de retrete portátil, un cubo. Entonces, cuando me levanto, voy al cubo, hago mis necesidades. Hay un silencio a esa hora que molestaba en el oído, el silencio tan grande. Definitivamente era muy molesto. Yo me sacudí el oído a ver si era algo que tenía, pero bien. Entonces, cuando vuelvo y me acuesto, cuando me voy a acostar, me estoy alusando con la luz del celular. Un Alcatel que tenía. No, era un Nokia. Pero no de lo inteligente, sino de lo de antes. Entonces, cuando me estoy alusando con el teléfono, emitía una luz azul, recuerdo. Cuando voy a acostarme, escucho un ruido en la puerta de salida. Y el ruido es el ruido de una persona que está intentando forzar la puerta. Ya ustedes se imaginarán el susto, el espanto, la tensión del momento. Yo voy, le toco al compañero que está durmiendo, con la luz del teléfono, estaba oscuro, pero con la luz del teléfono, que me alumbro la cara, que él me ve, le hago seña en el oído de que escuche, que preste atención. Él escucha, me dice que escucha, que sí, que está escuchando. Entonces se levanta, agarra el fusil, se pone su bota. Yo voy delante acercándome a la puerta de salida. Recuerden que llevo el fusil ya manipulado de la noche anterior. Le quito el seguro. Tengo un cargador con 30 tiros, más 2 que tengo en el cinturón. O sea, 2 cargadores. Cuando nos acercamos a la puerta, el soldado detrás de mí manipula el fusil. La manipulación de un fusil M2 a esa hora de la noche genera un ruido increíble. Es metal con metal que están chocando a alta presión, porque tú tienes que alar hacia atrás
creo que se llama percutor. Tiene que alar hacia atrás el martillo y soltarlo para que la bala llegue a la recámara. Entonces, cuando él hace eso, yo me espanto, miro hacia atrás. Bien, entiendo que fue lo que hizo, pero me llama la atención que el ruido que está en la puerta sigue igualito. Seguimos caminando. Él se pone detrás de la puerta. Yo tengo el foco apagado. Cuando él abre la puerta, ahí enciendo el foco y salgo. El ruido está al lado de la puerta de salida, que hay otra puerta que da a lo que es la dirección de la institución, de la pequeña escuela. Salgo, inmediatamente él abre la puerta, enciendo el foco y no hay nada. Ni delante ni en la puerta nada, no se ve nada. Pero había un ruido, había alguien intentando abrir la puerta. Bien, inmediatamente continuamos mirando el frente, buscando en el frente de la escuela. Antes de la calle había una verja, una verja ciclónica que impedía el paso hacia adentro. Entonces teníamos la puerta cerrada, pero no con candado, sino con, creo que con un alambre, no recuerdo. Entonces buscamos en todo el patio. Detrás del patio eran paredes de alambre de púa, o sea, no eran de bloc, sino paredes de alambre de púa, pero estaba cerrado. Buscamos todos los alrededores del patio y todo. Nada. Incluso salimos a la calle rápidamente. Venía un vehículo, lo paramos. Era de pasajeros. Y sí, a esa hora de la mañana, pasajeros, en un pueblo pequeño, pero bien, son que van del municipio hacia la provincia. Entonces cuando me dice el chofer, ¿qué pasa, soldado? Digo, no, tranquilo, vayan, sigan, no pasa nada. El chofer, yo visualmente lo conocí, o sea, no conocía quién era ni cómo se llamaba, pero sí sabía que era chofer de la parada del municipio. Entonces, nada, le dimos paso, se fueron, volvimos a la escuela, inspeccionamos todo. Recuerdo, antes de salir a la calle, estábamos en el patio inspeccionando y ahí vi un perro a través de los alambres de púa en una casa contigua, pero me llamó la hora, me llamó la atención a esa hora el perro buscando comida. Entonces le disparé, pero no a darle, sino 1 metro a su derecha, solo con tal de ver la reacción del perro. Recuerdo que cuando disparé, jamás volví a ver el perro después de eso. O sea, no sé decir si se mandó, si desapareció, no sé qué pasó. Solo sé que disparé 1 metro a la derecha y para no darle al perro me concentré en el punto a donde dirigí el disparo. Entonces por eso quizás fue que no vi qué pasó con el perro. Pero entonces mi compañero, que está detrás de mí, avanza y va a disparar. Pero el fusil se le tranca. No sé para qué él iba a disparar realmente, porque yo sí lo hice con un fin específico. Pero el fusil se trancó. Cuando salimos, que paramos el vehículo, que se fueron, volvimos dentro. Yo, cuando vamos a entrar a la escuela, otra vez al aula, le pregunto, ¿tú escuchaste? Y él me dice, sí, yo escuché. Yo, perfecto. Entramos dentro, entonces nos concentramos en desarmar su fusil y sacarle el tiro de la recámara, que estaba atorado. Lo hicimos. Después que hacemos eso, yo le digo, bueno, vamos a acostarnos. Si vuelve a suceder algo, nos levantamos. Porque las historias que hizo el soldado en la cárcel es que ellos cada vez que se acostaban volvían. Había una puerta del lado atrás, cerca de donde estaban los alambres, que entraba a un aula y estaba cerrada por fuera con una bisagra de esa que le enganchan candados, y tenía una pequeña abertura entre el marco de la puerta y la puerta. Y según el soldado, agarraban esa puerta y la zarandeaban para hacer ruido. Se subían arriba del zinc. Quienes hacían eso se subían arriba del zinc. En fin, algo que no le conté al principio, que el soldado dijo
Y de hecho yo hablé con el que le pasó eso. Él me habló de otra persona en la cárcel, otro soldado que estuvo allí y que... Sí, yo estuve ahí y ahí un ninja me un atacó. ninja lo atacó. Papá, y me quitó el fusil. No sé cómo olvidé eso, porque fue una de las cosas más interesantes y que más me llamó la atención. Yo crecí viendo películas de ninja. En mi casa había un cine. Entonces el soldado me dice que había otro par de soldados que estuvieron allá y que a ellos un ninja lo atacó y que le quitaron el fusil. Digo, oh, ¿cómo va a ser? Entonces yo busqué a ese soldado y hablé con él. Y le digo, ¿es cierto que te pasó esto y esto y esto? Y me dice él, sí. Y digo yo, pero cuéntame, ¿cómo es eso posible? Y él me dice, nosotros estábamos dentro del aula, de repente escuchamos a alguien arriba del zinc. La escuela era de zinc, obviamente. O sea, obviamente porque yo dije que estaba alguien arriba del zinc, pero las escuelas se supone que no deben ser de bloque, de plato, de concreto. Entonces cuando salgo al frente de la escuela, veo esa sombra que está como en el plato, o sea, en el techo. Entonces cuando me acerco, el tipo está delante de mí y veo que da unos cuantos brincos y hace unas cuantas cosas increíbles y me da una patada y me tumba el fusil cuando yo le voy a disparar. Entonces no pude hacer nada y se fue. Cuando él me dice eso, yo me quedo con la boca abierta. Me quedo, pero ¿cómo es posible que aparezca alguien que tenga los cojones de enfrentarse a un karateca, un ninja, enfrentarse a dos cazadores con sus simples piernas que tienen fusiles M2 con 30 tiros? Eso me sorprende bastante. Entonces, cuando yo estoy en la escuela, por eso hago toda esa investigación y me preparo por si acaso alguien se manda, yo voy con cierto grado de indignación por ese robo que le hicieron a la comunidad, por lo que siguen haciendo esos tigres, por lo que viví en Santiago enfrentándome allá al Falpo, al Frente Amplio de Lucha Popular, que ellos se enfrentan a los soldados con fusiles FAL, y tienen mucho valor. Eso es increíble lo que pasa allá. Entonces yo me sorprendo y por eso voy a la escuela, aparte de la curiosidad, con el fin de ponerle fin a la situación, de atrapar a los delincuentes, ver si puedo contribuir en eso a la comunidad. Entonces cuando estoy allá, que estamos desarmando el fusil, yo le digo al soldado, si escuchamos algo otra vez, salimos, bien. Pero, desarmando el fusil, yo te voy a ser sincero. Oye, tú estás asustando al menor, ¿qué es lo que? Dime. Esto yo no creo que sean tigres, que sean las personas que se robaron la computadora los que están haciendo esto, porque ya aquí hay soldados, 2 soldados diario cuidando la escuela. Entonces no me da el que sean delincuentes. Y más, tú escuchaste afuera el ruido, salimos de una vez, ya no había nadie. Claro, ¿y qué tú crees que sea? Me dice él, ¿y qué tú crees que sea? En ese momento, las butacas eran de tetrabric. Tetrabric es una especie de material, o sea, el tetrabric es un cartón del que hacen lo que le llaman aquí chocorricas. Pero ¿qué ocurre? Que este cartón, cuando lo compactan, en ese caso, en el caso de la escuela, hicieron las butacas de material reciclado de ese cartón, pero que son una especie de playwood, como de madera duro, como la madera que hacen comprimida poniendo plancha uno encima de otro, que aquí le llaman playwood en nuestro país. Entonces esas butacas eran de ese playwood hecho de tetrabric. Pero ¿qué sucede? Cuando él me dice, ¿y qué tú crees que sea eso? En ese momento empiezan todas las butacas a estrellar. A estrellar, debo explicar, es hacer ruido, como cuando en la casa vieja la madera estrella, o sea, cruje. Todas las butacas empezaron a crujir. No son viejas, no son muy nuevas, pero deben tener algunos 2 o 3 años, que era lo que tenía la escuela. Entonces no había razón para que la madera de la butaca, o la butaca que en sí no era de todo de madera,
crujieran, pero crujían como las casas viejas, todas las butacas de los 2 cursos en que estábamos. Cuando esto sucede, el guardia se asusta y yo le digo: menor, lo que aquí hay no es humano. No es humano. Eso no se va a robar ninguna computadora y nosotros estamos aquí para cuidar la computadora. En ese momento yo confirmé mi sospecha. Nosotros estamos aquí para cuidar las computadoras, que no se la lleven. Esto no se va a llevar ninguna computadora, así que no nos preocupemos. Sin importar lo que sea que escuchemos en el zinc, en las puertas, o inclusive si escuchamos que se están llevando todas las computadoras, ignoremos eso y no nos levantemos, que lo que está aquí simplemente quiere molestarnos, quiere molestar en la escuela, molestarnos a nosotros, y si le seguimos la corriente nos molestará con más intensidad. Quiero irme de aquí, tengo frío ya. El menor empezó a temblar, El frío que tengo, se puso pálido, se le fue el color, y recuerdo que terminando de desarmar el fusil, yo le dije: cálmate, no te preocupes, lo que sea que está allá afuera no nos puede hacer daño a nosotros, tranquilo, no te preocupes. Bien, el menor se acostó. Yo, para poder dormir, tuve que doblarme las orejas así, páquete. Entonces con los antebrazos me la puse así. Cuando yo estaba de misión, en medio de tiroteos, yo hacía eso. O sea, si yo necesitaba dormir, aunque hubiera un tiroteo, hubiera lo que hubiera, yo me ponía así, me tapaba las orejas, así, y me acostaba sobre uno de los brazos a especie de almohada y dormía. Si tenía que dormir, porque a veces por el mismo tiroteo fueron varias ocasiones en que eso me despertaba, cuando eran muy intensos. Entonces, cuando en la escuela me tapo los oídos, me acuesto, me duermo. A las 6 de la mañana me despierto, nos levantamos, revisamos todos los alrededores, todo bien, todo perfecto, el alrededor de la escuela. Y el soldado nos fuimos. Él me dijo: mira, cuando íbamos de camino a pie otra vez para la fortaleza, jamás en la vida vuelvo a ese lugar de servicio. Cuando llegaron de la comunidad, que le fuimos a entregar algo que nos dejaron el foco, el señor me dijo como que algunos soldados habían reportado situaciones. Pero la historia no termina ahí. Volvemos a la fortaleza y obviamente el preso, un servidor, vuelve a la cárcel. Cuando estoy en la cárcel, el soldado que contó la situación sigue detenido. Entonces allí yo le comento lo que nosotros vivimos. Resulta que el soldado tenía más experiencia de la cuenta en esos temas, y me llamó la atención que él no supiera lo que sucedía en la escuela realmente con el conocimiento que él tenía. ¿Qué pasa? El soldado nos explica incluso, o me explica a mí, a los que estábamos ahí, cómo podía mover lo que estaba ahí y qué era realmente. Él me dice: mira, sin duda alguna, lo que hay ahí es lo que le llaman un bacá. Para el que no sabe, un bacá en nuestro país, en República Dominicana, es una entidad espiritual, demoníaca, que muchas personas hacen pactos con el demonio a través de un brujo, en donde adquieren un bacá. Un bacá es una especie de animal, o sea, físicamente, en nuestro plano físico, es un animal que muchos alimentan de diferente manera, según la cultura popular. Entonces, la conclusión del soldado, por su experiencia, es que en la comunidad, en esos alrededores, uno de los ricos de la zona tenía un bacá
y ese Bacá se iba a la escuela a molestar. Fue un tema bastante interesante para mí, porque yo sé lo que viví y sé que no era humano. Por tanto, tenía sentido, aparte de otras historias que hubiéramos escuchado en ese sentido. Entonces el soldado me dice, mira, si ustedes cuando salen al patio, el soldado que está a tu lado te pisa con su pie derecho, te pisa el dedo gordo del pie derecho, tú ibas a ver lo que realmente había ahí. Si era el perro, tú ibas a ver la imagen real de lo que estaba convertido en ese perro. O si era algo invisible, tú ibas a ver la figura, se iba a materializar delante de ti. La otra manera era desnudo. Ustedes salían totalmente desnudos y eso, estando ustedes totalmente desnudos, no le podía hacer nada, aunque ustedes lo vieran en su forma real, pero no le podía hacer nada. Eso nos dijo a los que estábamos ahí detenidos ese soldado con relación a ese acontecimiento. Y para que ustedes sepan cómo ese soldado tenía ese conocimiento, entonces debo contarle la experiencia que vivió el soldado enfrentándose a una entidad de esa naturaleza, pero eso será en el siguiente capítulo.